buenas tardes. Yo les voy a hablar un poquito como parte de ese proceso del que se ha estado hablando. Mi tema de investigación, bueno, al menos el título, cambió, no por completo, pero se ha delimitado un poco y queda como el proceso de gestión en el reconocimiento y conservación del patrimonio cultural, las experiencias de los centros históricos de San Luis Potosí, México y Arequipa, Perú. Esta es la estructura de mi presentación. Se va a hablar del planteamiento del problema, de él se van a derivar las preguntas de investigación, se habla del objeto de estudio, los casos de estudio, se menciona brevemente una parte del marco teórico conceptual, los objetivos, metodologías y técnica, metodología y técnicas, los aportes y el cronograma. Esta es parte de mi planteamiento del problema. Por eso, apuntador. Se habla de una diferencia entre la riqueza histórico-cultural, que es producto de la patrimonialización del espacio público, la pobreza económico-social. ¿Qué quiere decir esto? Como me voy a centrar a estudiar el proceso de gestión para llegar a patrimonializar algo en unas normativas internacionales, se hace como parte del proceso un antes, un durante y un después, ¿no? O sea, un trabajo de embellecimiento de la arquitectura, de los espacios públicos, plazas, para que puedan estos tener o recuperar mayor valor ante la UNESCO y pueda pues como acreditarse más, ¿no? Además, esto ayuda a poder identificar el patrimonio como un activo económico que bueno, ahí marca diferencias. Este activo provoca o tiene consecuencias sobre el espacio y sobre la manera en la que se habita. Por ejemplo, la gentrificación, que es el fenómeno de la expulsión de los habitantes de este tipo de conjuntos históricos, que en este caso va a ser el centro histórico, y posterior se va a involucrar en las dinámicas globales versus las dinámicas locales. Como producto de ello hay una tensión constante entre las actividades urbanas locales y el patrimonio cultural como un producto económico. Y bueno, de esto se identifica que hay por lo general una gestión en vertical, donde no se toma en consideración la mayoría de las veces la participación del ciudadano o el valor que éste le da al patrimonio. Y bueno, como argumento a esto, hay autores que marcan que, por ejemplo, la UNESCO, el Banco Mundial y otros que son los que aportan el recurso muchas veces para su conservación, hablan de un alto índice de fracaso en los proyectos culturales por esa falta de participación y de identificación del ciudadano en estos espacios. Surgen estas preguntas de la patrimonialización. Se puede identificar o ahí encontramos un problema de qué tan real es para la población local el patrimonio que se postula ante la UNESCO y cómo influye en el proceso, en los cambios específicos del espacio urbano. En las dinámicas globales, qué tan favorable es para la población local de San Luis Potosí y Arequipa, en específico esas dos poblaciones, contar con el reconocimiento de la UNESCO. ¿De qué manera influye? Si tiene alguna trascendencia, para bien, para mal. ¿Qué es lo que pasa con la población una vez que ya se obtiene este reconocimiento? Y en la cuestión de la gestión vertical, pues la UNESCO hace varias recomendaciones. ¿Y por qué hago referencia a la UNESCO? Porque los espacios que se están tratando de incorporar en esta dinámica se van a estar limitando a cumplir con las normativas que establece este organismo internacional. Entonces, ¿cuál es el grado de involucramiento de la población local en el proceso de reconocimiento y conservación de su propio patrimonio? Mi objeto de estudio, y ahí les va a sonar, quiero hacer hincapié en eso, es el proceso de gestión, o como bien lo diría el doctor Montoya, es una arqueología del proceso que se realizó en ambas ciudades. No voy a comparar los centros históricos, sino ese proceso que tuvieron en el antes, en el durante y en el después
de ese reconocimiento o esa negativa, ¿no? En el caso de San Luis es un caso muy polémico, no sé si han tenido ahí oportunidad de saber un poco sobre esto. Conocemos el resultado, que es, no sé si ya han paseado hoy por el centro, y hay plaquitas, ¿no?, que dicen Centro Histórico de San Luis Potosí, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, el Centro Histórico de San Luis Potosí no es lo que se está reconociendo como Patrimonio Cultural de la Humanidad, sino el Camino Real de Tierra Adentro, o sea, como parte de un itinerario cultural. Este proceso está centrado en 3 etapas. La primera es de 1997 a 2003. Ahí hay, como exgobernador, está Fernando Silva Nieto, que impulsó el reconocimiento a través de la elaboración de la catalogación de los monumentos patrimoniales, ¿no?, o que podrían ser considerados. El proyecto más importante fue el proyecto de regeneración urbana y se elaboró un consejo consultivo coordinado por expertos, académicos y algunos empresarios. Posterior a eso, en el 2005 y en el 2009, bueno, me regreso un poco a la etapa anterior, ahí se plantean una serie de estrategias para obtener el reconocimiento. Entre esas estrategias está el camino procesional del centro histórico, ¿no? Sin embargo, este camino procesional es reciente prácticamente, o sea, no tiene tanta relevancia histórica, y aparte de que hay cambios administrativos ahí políticos, y se hace todo otro proyecto que se da en el año en el periodo de 2005 a 2009 con el gobierno de Marcelo de los Santos, y la alcaldía de Lozano Armengol, sí, ¿verdad? Donde ellos postulan o conforman un expediente técnico que es el que presentan ante la UNESCO, justificando la marca de San Luis o la historia de su desarrollo como centro minero en su traza urbana. Y pues es la caja real, es el único monumento que refleja esa historia, ¿no?, como parte de su aporte minero. Ahora, San Luis Potosí se postula o en coordinación con Almadén en España e Hidrilla en Eslovenia, como parte de un binomio cultural, como el binomio de lo que era la extracción del mercurio y la plata. Entonces, pues presentan el expediente ante la UNESCO en 2009 y la UNESCO lo rechaza. O sea, dice que no hay suficientes argumentos para que trascienda, ¿no? Y le da oportunidad que vuelva a realizar la mejoría de sus expedientes técnicos para presentarse y volverse a postular en 2010 en Brasilia, y lo vuelve a hacer con esta dinámica del binomio y la plata, y lo vuelven a rechazar. Pero hay una modificación en las normativas de la UNESCO que le da oportunidad de que en la misma presentación o en el mismo foro se postule bajo otro criterio, y ese sí que obtiene el reconocimiento en el 2010, o sea, lo rechazan y lo obtiene, pero como parte del itinerario cultural de Camino Real de Tierra Adentro, que pues el doctor Montoya lo maneja mucho como un premio de consolación, porque geográficamente no hay como tanta relación, ¿no?, de San Luis en este camino. El caso de Arequipa es bien peculiar, muy sobresaliente, porque su proceso de gestión dura 1 año. A mediados en 1999 se crea una comisión específica de gestión que se vincula con un organismo internacional en España, y centra sus esfuerzos en hacer un producto de planeación donde busque rescatar, o sea, hacer toda una tarea de rescate de los monumentos históricos, y
Y bueno, resolver algunas problemáticas urbanas que también se manifiestan aquí. Por ejemplo, en el Centro Histórico de Arequipa también se utiliza como glorieta, aquí como la Alameda, ¿no? Empiezan a circular y a ver todo este tipo de desprendimientos de poluciones que afectan directamente al monumento. Y bueno, todo ese tipo de problemáticas las vierten en proyectos muy específicos que son lo que valora la UNESCO y le da la categoría de Centro Histórico Patrimonio Cultural de la Humanidad. Como parte de mi marco teórico conceptual, rescato estos 3 conceptos que son de la UNESCO, exclusivos de la UNESCO, y ahorita vamos a ver por qué. Las directrices prácticas, que es prácticamente un manual, ¿okay? Donde se plantea lo que es el valor universal excepcional, que esta es la diferencia de la definición de la UNESCO con otras definiciones de qué es lo que es el patrimonio cultural, ¿no? Que aquí se está hablando de un valor universal excepcional que está catalogado o dirigido por el organismo internacional, ¿no? O sea, este valor universal excepcional es el que va a decir qué es y qué no es patrimonio. Y el patrimonio cultural, bueno, que es lo que les dije ahorita. Y como centro histórico vamos a rescatar el análisis de Carrión, donde habla de que para entender el centro histórico hay que entender lo espacial, lo temporal y la combinación de estos dos para entenderlo como un producto patrimonial. Esto es importante porque el enfoque de la investigación es multidisciplinario. Mi formación es de diseñador urbano y del paisaje, entonces voy a hacer recurso de ello para hacer, el análisis espacial, de esa afectación del proceso sobre la transformación del espacio público. Mis objetivos, el general, bueno, es diagnosticar las experiencias del proceso de gestión y conservación de los centros históricos de San Luis Potosí y Arequipa en la búsqueda del reconocimiento de patrimonio cultural por la UNESCO. Los particulares es diferenciar el proceso de gestión, después comparar ambos procesos de gestión, para posterior elaborar recomendaciones generales. Mi metodología se basa en el triángulo comparativo de Pulladas como proceso y producto. Primero se hace una contextualización donde vamos a hacer una revisión previa de autores para una conceptualización básica, la revisión de teorías para tomar un posicionamiento teórico, que rescatamos la teoría de la decolonialidad, la revisión de las normativas de la UNESCO, una etnografía, donde vamos a hacer uso del trabajo de gabinete, identificación de los actores involucrados, un trabajo de campo, la elaboración de aplicación de entrevistas y encuestas y una elaboración de matrices para analizar la información. Y posteriormente se va a llegar a la comparación rescatando el análisis de datos y los resultados de la investigación. ¿Por qué hablé aquí de la postura decolonial? Porque como parte del aporte se va a poner en debate si es una necesidad o una necedad de los gobiernos y de las políticas para insertarse en las dinámicas de organismos internacionales, ¿no? Dar a conocer el proceso técnico, económico, político y espacial por el cual pasaron las ciudades en este proceso o como parte de este proceso, y elaborar recomendaciones a los organismos internacionales y nacionales encargados de poner las pautas en la gestión de la patrimonialización. Hay un análisis previo, un trabajo doctoral que hace una recopilación del proceso de gestión de San Luis, sin embargo no llega a establecer ni recomendaciones ni a poner en debate esta inserción, ¿no? Y en el caso de Arequipa hay 2 autores, un historiador y un arqueólogo que hablan también, pero de manera muy somera, se identifican algunos actores, etapas, pero no describen el proceso ni las transformaciones como tal. Y bueno, esta es parte de mi cronograma. Pretendo hacer una estancia en Perú, que me pueda ayudar a hacer toda una catalogación o que me permita hacer una catalogación y todo el trabajo de campo, ¿no? Esta es mi bibliografía, bueno, alguna, y es todo.